Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que concierne a nuestros famosos del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que todos estén teniendo un día absolutamente fantástico y estén listísimos para un chismecito jugosísimo, porque hoy, damas y caballeros, tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca y mundial. Prepárense porque la cosa se va a poner más caliente que el sol del Bósforo en pleno verano. Hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un tema que tiene a los fans de nuestro queridísimo y guapísimo Can Yaman al borde de un ataque de nervios colectivo, y es que al parecer, el actor que nos roba el aliento con cada sonrisa y mirada ha explotado contra su productor. Sí, mis amores, lo escucharon bien. Drama, conflicto, explosión. Esto es más intenso que un culebrón de las 9. Y por supuesto, aquí en nombre del canal, su fuente número 1 de información confiable y entretenida, vamos a diseccionar todos los detalles, las posibles causas, las consecuencias de esta monumental movida, y todo lo que necesitan saber sobre esta impactante decisión que está dejando a todos boquiabiertos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de información, de este torbellino de rumores confirmados y jugosas especulaciones, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Activen la campanita, por favor. No sean tímidos, únete a la familia. Así, cada vez que tengamos un nuevo vídeo cargado hasta arriba de chismes calientitos, noticias fresquitas salidas del horno y exclusivas que nadie más tiene, ustedes serán los primeros, los primerísimos, en enterarse. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando a fondo cada rumor, a traerles las verdades detrás de los titulares. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia de chismosos profesionales. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos directo al lío. Que tenemos mucho que desgranar aquí. A ver, ¿qué demonios está pasando con Can Yaman? Pues bien, mis queridos chismosos, desde hace ya un tiempo, se han estado escuchando murmullos, susurros, runrunes, chismorreos jugosísimos en los pasillos de la farándula, en los cafés de Estambul donde se cuecen todos los secretos, sobre una posible tensión, un roce, una fricción palpable entre el talentosísimo actor turco y su productor. Se hablaba de diferencias creativas irreconciliables, de desacuerdos profundos sobre la dirección artística de sus proyectos, incluso, de problemas económicos que amenazaban con hundir la relación profesional. Pero hasta ahora, hasta hace unas horas, nada era oficialmente confirmado. Eran solo rumores, especulaciones, chismecitos que iban y venían como las olas del Mediterráneo, alimentando la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. Pero ¡boom! La bomba explotó. El volcán hizo erupción. El escándalo llegó para quedarse. Hace apenas unas horas, una fuente cercana a Can Yaman, una fuente con acceso directo a la información privilegiada, una fuente que por supuesto, prefiere mantenerse en el más absoluto anonimato, entiéndanla, nadie quiere perder la cabeza en este negocio. Filtró información crucial, información explosiva, información que va a cambiar el juego, a varios medios de comunicación de renombre, información que confirmaba, sí, lo confirmo, la ruptura total, la separación definitiva, el divorcio profesional entre el actor y su productor. Y no solo eso, señores y señoras, sino que la ruptura, al parecer, fue bastante dramática, más teatral que una ópera italiana, con gritos que se escucharon hasta Ankara, acusaciones que resonaron como truenos, y según dicen los que estuvieron presentes, aunque nadie quiere admitirlo, hasta con portazos que hicieron temblar los cimientos del estudio. ¡Qué fuerte! ¡Qué heavy! ¡Qué escandalazo! Ahora, la pregunta del millón, la cuestión central, el quid de la cuestión, ¿qué fue exactamente lo que detonó esta explosión? ¿Qué encendió la mecha que condujo a este estallido volcánico? Pues bien, según nuestra fuente súper secreta, el principal punto de conflicto, el epicentro del terremoto, fue el último proyecto en el que estaban trabajando juntos. Se trata, damas y caballeros, de una serie de televisión que prometía ser un éxito rotundo, una superproducción que tenía a los fans de Can Yaman contando los días, las horas, los minutos y los segundos para su esperado estreno. Una serie que, según los entendidos, iba a catapultar aún más la carrera del actor a niveles estratosféricos. Pero al parecer las cosas detrás de las cámaras, en los sets de filmación, en las reuniones de producción, no estaban fluyendo como se esperaba. La química, en lugar de ser explosiva, era inexistente.
La armonía, en lugar de reinar, era un espejismo. Can Yaman, como todos sabemos, es conocido por su profesionalismo a prueba de balas, por su dedicación inquebrantable a su trabajo, por su perfeccionismo obsesivo que lo lleva a darlo todo en cada escena. Y al parecer no estaba contento, para nada contento, estaba furioso con el guión. Sentía, con razón, que el personaje no estaba bien desarrollado, que carecía de profundidad, que no tenía la complejidad que él buscaba. Sentía que la historia no era lo suficientemente interesante, que no tenía la chispa, el gancho, el elemento sorpresa que la haría destacar entre la multitud. Y que en general el proyecto en su conjunto no estaba a la altura de sus altísimas expectativas. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entra en juego la figura del productor, el hombre que, supuestamente, debía ser su aliado, su confidente, su guía en este arduo camino. El productor, por su parte, defendía el guión a capa y espada, como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. Insistía, contra viento y marea, en que la historia era comercialmente viable, que tenía todos los ingredientes para ser un éxito de taquilla, que el personaje era atractivo para el público masivo y que, en definitiva, la serie tenía todo lo necesario, todo para triunfar y arrasar en los ratings. Al parecer, el productor, cegado por las luces del éxito fácil, no estaba dispuesto a ceder ni un ápice, ni una coma, ni un punto a las peticiones de Can Yaman, a sus sugerencias creativas, a sus objeciones fundamentadas. Lo que generó una tensión insoportable, una atmósfera irrespirable, un conflicto que amenazaba con destruir todo el proyecto. Según nuestra fuente, la gota que derramó el vaso, el evento que desencadenó la tormenta, fue una reunión que tuvieron hace apenas unos días. Una reunión tensa, cargada de electricidad, donde cada palabra era un misil teledirigido. En esta reunión, Can Yaman expresó nuevamente con vehemencia su profunda preocupación por el guión, su convencimiento de que necesitaba mejoras sustanciales y propuso una serie de cambios, de ajustes, de modificaciones que, según él, elevarían la calidad de la serie a niveles insospechados. Pero el productor, testarudo como una mula, se negó rotundamente, con la firmeza de una roca, a aceptar estos cambios. Argumentando con la frialdad de un témpano de hielo, que ya era demasiado tarde, que el tiempo apremiaba, que el presupuesto era limitado, que la serie tenía que seguir adelante tal y como estaba planeada, sin importar las objeciones del actor principal. Ante esta negativa tajante, ante esta cerrazón incomprensible, Can Yaman, según nuestra fuente, explotó. Perdió la paciencia, dejó salir toda la frustración acumulada, y le dijo al productor, con la voz cargada de indignación, que no estaba dispuesto a participar en un proyecto que no le convencía, que no podía traicionar sus principios artísticos, que no quería decepcionar a sus fans que lo seguían incondicionalmente, y que prefería abandonar la serie, renunciar al proyecto, antes que comprometer su integridad artística y su reputación profesional. Y así, con gritos que hicieron temblar las paredes, con acusaciones que resonaron como truenos en la tormenta, y con portazos que marcaron el final de una era, la relación entre Can Yaman y su productor llegó a su fin. Un final abrupto, inesperado, pero quizás inevitable. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, el misterio que nos desvela, el enigma que nos atormenta, ¿cuáles son las consecuencias de esta valiente, arriesgada, pero quizás necesaria decisión? Pues bien, las consecuencias, mis queridos chismosos, son varias y de gran alcance. Consecuencias que afectarán no solo la carrera de Can Yaman, sino también el futuro de la serie y quizás, la dinámica de la industria del entretenimiento turco. En primer lugar, la serie de televisión en la que estaban trabajando juntos, esa superproducción que prometía ser un éxito mundial, queda, por supuesto, en el limbo. En un estado de incertidumbre, de suspensión, de interrogación constante. No sabemos a ciencia cierta si el proyecto se cancelará por completo, si lo archivarán para siempre en un cajón polvoriento. Si buscarán desesperadamente a otro actor para reemplazar a Can Yaman, tarea que se antoja titánica, casi imposible, dado el carisma y la popularidad del actor. O si, en un último intento por salvar el proyecto, intentarán negociar con Can Yaman, ofrecerle concesiones, prometerle cambios en el guión, con la esperanza de que regrese y rescate la serie del abismo. Lo que sí sabemos con certeza es que el futuro de la serie es incierto, que su destino está en el aire, y que solo el tiempo dirá si logrará salir adelante o si se convertirá en una víctima más de las tensiones creativas y los egos inflados de la industria del espectáculo. En segundo lugar, la imagen pública de Can Yaman, su reputación profesional, su credibilidad como actor, podrían verse afectadas en mayor o menor medida por esta polémica. Algunos, los más
Críticos los más implacables podrían criticarlo por abandonar un proyecto en el que ya estaba comprometido, por incumplir su contrato, por ser considerado un actor problemático y difícil de trabajar. Lo tacharán de arrogante, de prepotente, de egocéntrico. Mientras que otros, sus fans incondicionales, sus defensores acérrimos, lo aplaudirán, lo apoyarán, lo venerarán por defender su integridad artística, por no ceder ante las presiones de la industria, por priorizar su visión creativa por encima de los intereses comerciales. Lo considerarán un héroe, un rebelde, un ejemplo a seguir. En cualquier caso, esta situación ha generado, inevitablemente, un intenso debate en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los mentideros de la farándula. Y la opinión pública, como suele suceder en estos casos, está dividida, polarizada, entre los que lo apoyan y los que lo critican. En tercer lugar, esta decisión, esta ruptura profesional, podría tener un impacto significativo en la carrera a largo plazo de Can Yaman. Si bien es cierto que el actor goza de una inmensa popularidad, de un gran reconocimiento internacional, y que tiene muchos proyectos en puerta, que las ofertas le llueven de todas partes del mundo, también es cierto que esta polémica podría generar desconfianza, recelo o inquietud en algunos productores y directores, que podrían pensar que es un actor problemático, impredecible, difícil de manejar. Temerán que su temperamento explosivo, su perfeccionismo obsesivo, su negativa a ceder ante las presiones comerciales, puedan poner en peligro sus proyectos, retrasar sus producciones, aumentar sus costos. Pero no todo, afortunadamente, son malas noticias. No todo está perdido. No todo es oscuridad y pesimismo. También hay algunas posibles consecuencias positivas, algunos beneficios potenciales, que podrían surgir de esta difícil situación. Por ejemplo, esta decisión podría permitirle a Can Yaman, por fin, enfocarse en proyectos que realmente le apasionen, en historias que lo conmuevan, en personajes que lo desafíen, en proyectos que le permitan desarrollar plenamente su talento y mostrar su versatilidad como actor. Podrá elegir libremente los papeles que quiere interpretar, los directores con los que quiere trabajar, las historias que quiere contar. Además, esta situación podría fortalecer su imagen como un artista independiente comprometido con su trabajo, fiel a sus principios, dispuesto a arriesgarlo todo por defender su visión creativa. Se convertirá en un símbolo de resistencia, de autenticidad, de integridad. En un ejemplo para otros actores que sueñan con tener el control de sus carreras y de sus vidas. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, en el fascinante mundo de las posibilidades infinitas. ¿Qué hará Can Yaman a partir de ahora? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Buscará un nuevo productor, alguien que comparta su visión y respete su talento? ¿Creará su propia productora, para tener el control absoluto de sus proyectos? ¿Se tomará un tiempo para descansar, para reflexionar sobre su futuro, para recargar energías y volver con más fuerza que nunca? Son muchas las preguntas que nos hacemos, las hipótesis que manejamos, los escenarios que imaginamos. Pero por ahora pocas son las respuestas que tenemos. Lo que sí sabemos con certeza es que Can Yaman es un actor talentoso, carismático, atractivo, con una gran proyección internacional. Ha demostrado con creces su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, para conectar con el público de diferentes países, para emocionar, para hacer reír, para hacer llorar. Por lo tanto, no dudamos ni por un segundo de que sabrá tomar la mejor decisión para su carrera, que seguirá cosechando éxitos en el futuro, que seguirá sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Pero volviendo al tema central de este vídeo, a la explosión de Can Yaman contra su productor, es importante destacar, para poner las cosas en perspectiva, que esta no es la primera vez, ni será la última, que un actor o una actriz se enfrenta a un productor o a un director por diferencias creativas. En la industria del espectáculo, en el mundo del cine y la televisión, este tipo de conflictos son más comunes, más frecuentes de lo que pensamos. A menudo los actores y las actrices se ven obligados a aceptar proyectos que no les convencen, a interpretar personajes que no les gustan, a seguir las indicaciones de un productor o un director que no comparte su visión artística, que no entiende su sensibilidad, que no respeta su talento. En estos casos, es comprensible, es lógico, es humano que se produzcan tensiones, desacuerdos, enfrentamientos, que a veces pueden desembocar en rupturas como la que estamos viendo entre Can Yaman y su productor. Es importante recordar que los actores y las actrices son artistas, no marionetas. Son seres humanos con sentimientos, con ideas, con inquietudes, con aspiraciones. Y tienen derecho a defender su visión artística,
a negarse a participar en proyectos que no les satisfacen, a luchar por sus ideales. Por supuesto, también es importante ser profesional, responsable, cumplir con los compromisos adquiridos, respetar los contratos firmados. Pero cuando las diferencias son irreconciliables, cuando la situación se vuelve insostenible, cuando la tensión es insoportable, a veces la mejor opción, la más sensata, la más honesta, es romper la relación y seguir caminos separados. Y eso es, al parecer, lo que ha hecho Can Yaman. Ha tomado una decisión difícil, arriesgada, valiente, pero una decisión que, según él, es la mejor para su carrera y para su integridad artística. Ahora, solo el tiempo, ese juez implacable, dirá si ha tomado la decisión correcta. Mientras tanto, nosotros, sus fans, sus seguidores, sus admiradores, seguiremos apoyándolo incondicionalmente, deseándole lo mejor en sus futuros proyectos, animándolo a seguir adelante, confiando en su talento y su carisma. Y estaremos aquí, en nombre del canal, para mantenerlos informados de todas las novedades sobre su carrera, para analizar sus decisiones, para celebrar sus éxitos, y para acompañarlo en sus momentos difíciles. Y ahora, quiero saber su opinión. Quiero escuchar sus voces. Quiero conocer sus pensamientos. ¿Qué piensan de la decisión de Can Yaman? ¿Creen que hizo bien en enfrentarse a su productor? ¿O creen que debería haber intentado llegar a un acuerdo, ceder en algo, buscar un punto intermedio? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes, me encanta saber qué piensan. Además, quiero aprovechar este momento para pedirles que me cuenten qué tipo de vídeos les gustaría ver en el canal. ¿Quieren más chismes sobre Can Yaman? ¿Quieren que hablemos de otros actores turcos? ¿O prefieren que me centre en otros temas del mundo del espectáculo? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Sus ideas son mi inspiración. Sus comentarios son mi guía. Así que no duden en compartirlas conmigo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, que esta información que les he dado está basada en fuentes cercanas a Can Yaman y que está sujeta a cambios o confirmaciones oficiales. Nosotros aquí en el canal, siempre tratamos de traerles la información más veraz, más precisa, más actualizada. Pero recuerden que siempre existe la posibilidad de que haya modificaciones en el transcurso de los acontecimientos, que surjan nuevos datos, que cambien las circunstancias. Así que les pido que tomen esta información con cautela, y que estén atentos a las próximas actualizaciones. Para concluir este intenso vídeo, recapitulemos brevemente, para que no se pierdan ningún detalle. Can Yaman ha presuntamente explotado contra su productor debido a diferencias creativas significativas con respecto a un próximo proyecto televisivo. Esta explosión ha resultado en una ruptura profesional y un futuro incierto para la serie en cuestión. Las consecuencias para la carrera de Can Yaman son ambivalentes. Por un lado, podría ser percibido negativamente por algunos en la industria, pero por otro, esta decisión le permite enfocarse en proyectos que se alineen mejor con su visión artística. La situación ha generado un debate público y pone de relieve la importancia de la integridad artística y la libertad creativa en la industria del entretenimiento. Un tema que sin duda seguirá dando mucho que hablar. Y bueno, mi gente guapa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que se hayan entretenido. Gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les resultó interesante, si les hizo pasar un buen rato, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden siempre dejen sus opiniones y comentarios. Queremos saber qué piensan. Queremos saber qué les gustaría ver en el canal. Queremos saber qué les pareció este vídeo. Su feedback es muy importante para nosotros. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Les mando un abrazo gigante y muchos besos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo.